aproximadamente 5 minutos. Bueno, ¿arranca o no arranca? Ahí arranca. Vamos, escuchamos a Jorge Giordano. A todos, es un placer recibirlos en la sala de prensa del Estadio Centenario. Ya muchas gracias por su presencia. Va a tomar la palabra el director de Selecciones Nacionales, Jorge Giordano, pero antes va a realizar una introducción antes de que ustedes realicen las preguntas. Recuerden mantener los celulares en silencio y antes de realizar la pregunta, presentarse con nombre y medio. Adelante, Jorge, tomas la palabra. Bien, buen día para todos, gracias por concurrir. Para nosotros, antes de empezar, es importante mostrarle la estructura que sostiene las selecciones juveniles. No sé si la tienen en la pantalla. Ahí está. Bien, ustedes verán que hay una departamentalización importante. Dentro de esa departamentalización hay muchísimos recursos humanos desarrollando la actividad. Indudablemente, este proceso de selecciones juveniles afecta y beneficia directamente a los clubes, porque seguramente no todos los clubes tengan las condiciones de trabajo, sí algunos, y otros están yendo hasta ahí, que brinda la selección. Por eso para nosotros es importante que ustedes entiendan que todas las selecciones nacionales reciben ese sostén que atraviesa toda la organización en cuanto hace a cosas de metodología de trabajo, como por ejemplo procesamiento de datos, etc. ¿Qué ha hecho esta dirección de selecciones? Generar esta departamentalización, generar protocolos, generar procesos, describir cargos, sobre todo documentarlo para que sea utilizable por recursos humanos que ingresen a la organización, y también ha creado una regla muy simple, que es contestar absolutamente todas las consultas, ya sea vía formal o vía informal, y creo que en eso ustedes lo pueden verificar. También tiene 4 líneas de acción bien marcadas, que es la logística deportiva, el desarrollo de infraestructura, que hoy está haciendo foco en la infraestructura del módulo de juveniles en un 80% terminado, y toda la infraestructura que se está haciendo en el complejo está orientada a los juveniles. Bueno, también desarrolla los recursos humanos, porque para nosotros es importante que la gente que trabaja en una organización vea una carrera en esa organización, y obviamente que trabaja en lo que es metodología de entrenamiento. También es importante decirle a ustedes que este sostén, como dije anteriormente, es muy importante y lleva mucho presupuesto, y reitero que creemos que beneficia al fútbol uruguayo. Después es bueno poner en contexto cuál es nuestra situación en el fútbol juvenil. Nosotros captamos sobre la captación del club. Eso tiene que quedar claro. A veces lo que es un beneficio, lo que es... Miren, nosotros tenemos que captar entre 300 jugadores. Brasil entre 3 millones. Y Argentina entre 300.000. Esta es la muestra real de lo que es el fútbol uruguayo. ¿Ah? De futbolistas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros lo que tenemos que ampliar es la muestra esta. Esta muestra es muy difícil de ampliar. ¿Por qué? Justamente porque es reducida y es muy difícil que en el fútbol uruguayo se vaya algún futbolista sin ser captado. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. ¿Qué hemos hecho para esto? Bueno, hemos hecho algunas cosas que están en proceso y que todavía no se han podido cumplir. Si ustedes describen un proceso de un jugador que es captado y viene al fútbol profesional, ¿qué sucede? Algunos se quedan y más o menos un 30% de estos futbolistas regresan al lugar de origen. ¿Por qué? Bueno, por las condiciones, por esto, por lo otro.
Entonces, ¿qué hicimos recorriendo el país con el Consejo Juvenil y con compañeros de la dirección? Dijimos, vamos a subirnos a los centros de formación de OFI, ¿verdad? Que van a tratar de incluir en esos centros de formación esa fuga de jugadores. Lamentablemente fuimos recibidos por 12 intendencias, directores deportivos, donde lo único que le pedíamos era la infraestructura y AUF y OFI se hacían cargo de todo el funcionamiento y no tuvimos el éxito deseado. Eso es una realidad. ¿Qué más sucede? Bueno, que tenemos un problema que cuando nosotros salimos a la principal fuente de donde provienen los jugadores, que es el interior, nos encontramos con la diferencia de la edad. Hoy OFI juega con otras edades que juega Colmebol. Entonces esos chicos a veces o dan mucha ventaja o están pasados de edad. Ese es un problema que nosotros tenemos y que estamos en proceso y que debemos resolverlo. Pero es todo un hecho de la realidad. ¿Está bien? Entonces, esto, que obviamente no, por un tema de población somos pocos, también tenemos el beneficio que es muy controlable, porque somos pocos. Pero bueno, esa es una situación real de lo que es la población hoy de los futbolistas acá. Como le decía, nuestra captación es sobre la captación de los clubes. En otra cosa que nosotros hemos hecho mucho hincapié y sobre todo le hemos puesto mucha dedicación es analizar las competencias del fútbol juvenil. Las competencias del fútbol juvenil, en un porcentaje importante, quedan resueltas, algunas en el primer tiempo, otras en el promedio del partido, y muy pocas competencias se resuelven competitivamente. ¿Qué les quiero decir? Que cuando un equipo gana muy fácil, no forma, y cuando pierde muy fácil, tampoco. Nosotros tenemos que tratar de equilibrar eso y se está trabajando en distintos diseños de torneo para tratar eso. Y también necesitamos un gran torneo nacional para tratar de dar posibilidades a todos esos chicos que por una razón u otra todavía no han venido al fútbol profesional. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos ocupa y qué nos preocupa? Que nosotros tenemos que tratar de encontrar más futbolistas para la formación. También es importante decirles qué desarrollamos en el complejo, cómo es un día de trabajo en el complejo. Nosotros tenemos establecido el mismo programa de sostén para absolutamente todas las selecciones nacionales de juveniles. Entonces, todas pasan por esta estructura. Ustedes sabrán que nosotros tenemos los microciclos lunes, martes y miércoles, que el jueves, viernes, sábado y domingo el futbolista vuelve al club, y así sucesivamente en las preparaciones. Hemos tomado como fecha límite el inicio del torneo. Si el torneo inicia acá, venimos hacia atrás y decimos 15 días semi-full time, entrena con la selección y compite en el club, y los últimos 30 días es full time con la selección. Y adelante de esto están los microciclos. ¿Está bien? Los días jueves se producen las reuniones técnicas de los entrenadores, los viernes se distribuyen las visualizaciones en los campos y sábado se programa el próximo microciclo. Eso es más o menos una caja de lo que se hace en el complejo en cuanto a método de trabajo. Le decía que para nosotros es importante darle el mismo sostén a todas las selecciones. En las preparaciones asignamos entre 15 y 20 partidos internacionales. La última selección sub-20 tuvo 21 partidos internacionales. Es decir, tratamos de ajustar la preparación y tratamos de tener éxito, que evidentemente en el último tramo no lo tuvimos. Pero también esta preparación la tuvo la sub-20 campeón del mundo. Esta era un poco la introducción que yo les quería comentar. Queda un punto que también es importante, que está asociado a la competencia que genera la selección
por lo general es superior a la competencia que da el torneo de formativa, con una excepción, que es cuando el jugador juega en primera. Esa competencia es muy superior a la que le podemos dar nosotros. Pero en las últimas selecciones no son muchos los casos de los jugadores que juegan en primera, y sí ha pasado que después de terminar el proceso de selección, esos jugadores empiezan a tener minutos en primera, como ustedes lo pueden haber comprobado incluso en los últimos partidos del torneo uruguayo. Es un poco la situación explicada con titulares, que a mí me pareció importante que ustedes lo tuvieran claro, porque también es información y creo que hay algunas cosas que ejemplifican que tenemos que seguir trabajando, que bueno, que hay momentos que se pueden lograr casos de éxito, en otros tenemos dificultades, evidentemente, y tratar de salir adelante. Eso es lo que le quería comentar. Sí. Muy bien, ahora pasamos a la ronda de preguntas. La primera pregunta, Mauricio Benítez. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, Mauricio Benítez para El Espectador Deportes. Estamos en vivo para la mañana del fútbol. En este contexto que recién planteabas, tal vez de lo bueno, de la estructura y de cómo se trabaja en el complejo, y de lo malo de las circunstancias o de la coyuntura de nuestro país, ¿qué evaluación se hace respecto a los últimos dos traspiés deportivos, para no llamarle fracaso, si así fuera el caso? Y en ese sentido, ¿cuál es la autocrítica? Bueno, evidentemente que sí, que los últimos dos torneos nosotros no logramos los objetivos. Hay que analizar muy bien la competencia. Por ejemplo, nosotros anoche, preparando esta conferencia, revisamos los partidos, por ejemplo, de la Sub-17. Y la Sub-17 fue dominante en todo el torneo. Y no pudo ir al Mundial. Pero si ustedes vieron los partidos, en el único momento que tuvo algún valga la redundancia, algún momento que no dominó fue contra Ecuador, un periodo de 20 minutos, pero después fue dominante en todos los partidos. ¿Pero qué pasa? Para confirmar que un equipo dominante debe concretarlo, sobre todo con el gol, o tratar de que cuando lleguen no le conviertan. Entonces el análisis nuestro es mucho más profundo que del resultado. Y lo voy a anexar disculpad que me extienda, pero es importante que lo anexe. Seguramente hay generaciones, seguramente no, hay generaciones que se destacan más y generaciones que se destacan menos. Yo recuerdo la generación del 2005, que no logró una clasificación, pero sin embargo fue el sostén de un proceso de selección importante. Obviamente que todos queremos ganar, pero la idea es que los jugadores puedan defender la selección uruguaya, formar esos jugadores para que defiendan la selección uruguaya principal. Entonces el análisis pasa por muchísimos ítems, pasa por cómo fue el comportamiento, el análisis de cómo manejó el entrenador los partidos, qué sistema usó, cuáles fueron las variantes, qué dio resultado, qué no dio resultado. Entonces, obviamente que cuando vas haciendo esa revisión hay cosas en las que tenemos que mejorar y hay cosas que nosotros creo que fueron válidas del torneo. Pero estamos continuamente revisando y tratando de ajustar esas cosas. Jorge, estamos en vivo para Minuto 1, Cargo Deportivo, Hernán Braga por acá. Consultarte porque surgió una información en los últimos días, quería saber si es verídica o no contigo, que vos elegías a los técnicos de la Sub-20, de la Sub-17 y de la Sub-15, te daban esa potestad dentro de la AUF para hacer la elección de los técnicos de las selecciones juveniles, y que a partir de ahora, por estos fracasos deportivos, Carlos Manta sería como un contralor tuyo para también ayudarte a empezar a elegir a los entrenadores de las selecciones uruguayas juveniles. ¿Esta información es cierta o no es cierta? Gracias. Yo te voy a responder muy claramente. Yo en la AUF desempeño las funciones para las que me contrataron, ¿no?
Y esas funciones para las que me contrataron tienen muchísimos filtros y muchísimas aprobaciones. Para ponerlo en blanco y negro, ninguna decisión que yo tome se ejecuta sin pasar por el Ejecutivo. Ninguna. Entonces, no comparto esa apreciación. Y te pongo un ejemplo. Nosotros hemos recibido propuestas del Ejecutivo y las hemos aceptado con respeto. Y hemos propuesto cosas al Ejecutivo que se nos ha explicado el por qué no, como por ejemplo el estado del Estadio Centenario. Nosotros prevíamos que podía suceder eso, quisimos que no se jugara un mes antes, el Ejecutivo nos explicó por qué tenía que fijar los partidos ahí y lo entendimos. Cuando una persona tiene tanto filtro, no creo que, no recuerdo bien cómo fue el término que usaste, pero creo que está relacionado con que tomo decisiones sin que fueran consultadas. Sí, en realidad es una información que surgió y quería saber si era verdad, como que vos eras el encargado de elegir a los técnicos de la sub-20, de la sub-17 y de la sub-15 sin tener a otra persona que al lado te diga, bueno, este sí o este no. Bueno, no es así. No es así. En todas las reuniones que nosotros tenemos con los entrenadores participa el presidente del Consejo Juvenil, participan miembros del Ejecutivo. No es así. Y te reitero, también en mi función, desde el punto de vista técnico, de aportar qué persona o qué entrenador nosotros consideramos que puede ser entrenador de selección. Pero, como te dije anteriormente, yo tengo muchísimo filtro. No es una decisión mía. Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Javier de León. Consulta, me quedé pensando. Vos dijiste que en Uruguay elegimos entre 300, en Brasil entre 3 millones y en Argentina entre 300.000. Sí. Lo que no termino de entender es por qué si la relación de población con Argentina es 12-1... Estoy hablando de población de futbolistas, ¿no? No, está bien, pero ¿por qué si la relación de población total es 12-1 con Argentina, acá es 1000-1? Pero no es la cuenta por ahí. Son los que juegan en esa edad del fútbol. Es mucho más compleja la cuenta. Sí, pero de alguna manera tiene que haber una relación entre la población total y la población de futbolistas. ¿Es de 1000-1 en Argentina? Mirá, no es que quiera discrepar, pero no hay, porque, por ejemplo, nosotros somos una sociedad adulta y otras sociedades no son adultas. Es mucho más complejo el número ese. Es solo un ejemplo de que la muestra nuestra es mucho más pequeña que muestra de países que nos rodean. O sea que en Argentina es 1000-1 y Brasil es 10.000-1. Por esos números. O sea, consulto. Esa realidad no ha cambiado demasiado en los últimos 40, 50 años. ¿Por qué si esa es la realidad, sin irme muy para atrás, porque al principio ganábamos casi siempre los sudamericanos juveniles, pero fuimos campeones mundiales? Sub-20 en el 2023 y ahora quedamos eliminados del mundial en el sub-20 y en el sub-17. O sea, con esa realidad fuimos campeones mundiales juveniles. Sí. Y con esa realidad ahora quedamos afuera. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia tan grande? Y fue un poco lo que le respondí en la anterior pregunta, ¿no? Las generaciones son importantes, ¿no? Hay casos de éxito que se pueden repetir y después no se repiten. Ustedes fíjense en que los últimos 8 campeones mundiales sub-20 al volver al sudamericano o a las competencias europeas tampoco fueron a los mundiales. Es un dato estadístico de la realidad. Entonces, el problema es un poco lo que dijo él, tener autocrítica, analizar, ver qué estamos haciendo, hacia dónde vamos. Y bueno, hace 2 años tuvimos un gran caso de éxito, que yo, si ustedes recuerdan, le dije que en ese caso de éxito a mí me preocupaba mucho porque puede ser que nos conformemos y por lo menos yo tengo claro que en la formación tenemos problemas. Porque, ¿qué sucede?
Cuando un futbolista es convocado a la selección uruguaya, inmediatamente el club, o no sé si inmediatamente, lo sube al plantel principal, porque genera patrimonio. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Entonces ahí la competencia de ese futbolista se puede alterar, porque puede ser parte de un plantel principal y no competir, puede ser parte del plantel principal y competir en otra categoría. Es decir, que ese proceso de formación se empieza a distorsionar. Por eso es muy difícil hablar de este tema, y sobre todo porque esta formación es de la selección y del club, ¿verdad? Yo acabo de explicar los días que están los futbolistas. No hay ¿cómo le podría decir? No hay una solución perfecta para trabajar con los futbolistas de forma compartida. Siempre uno, fíjese, nosotros los futbolistas que están en primera no los traemos porque la competencia esa es la mejor, pero después también surgió la Copa Uruguay. Y con toda razón los clubes quieren ver a sus futbolistas en la Copa Uruguay. Y bueno, y ahí tenemos que empezar a trabajar para ver qué futbolistas nos dan, qué no futbolistas nos dan. No es tan fácil y tampoco es tan lineal el análisis de lo que es la formación en el fútbol uruguayo. Buen día, Fernando Pérez de Radio Oriental, Jorge. Se valora el tema de la conferencia. Se está tratando el tema de juveniles, creo que es libre, ¿no? Podemos consultar de todo, ¿no? Le pido disculpas a los compañeros y a los colegas si después quieren volver al tema de las juveniles. Como decíamos, se valora el tema de la conferencia, pero a veces no se puede mantener el hilo conductor, porque por ahí la consulta que te voy a hacer ahora no tiene que ver a esto de los juveniles, que es más que interesante, pero a veces nos da la posibilidad de hacer alguna otra consulta, capaz que somos poquitos y da para hacer algunas otras instancias. Pero yo te quería consultar por un tema que trascendió en su momento. Vos recién hablabas del tema del campo de juego del Estadio Centenario, una situación que se dio con Nicolás de la Cruz y contigo, previo al partido frente a Argentina. No sé si es una discusión, un cambio de palabras, de cambio de opiniones por la situación del campo de juego. Bueno, que nos explique un poquito cómo fue la situación dentro de lo que se puede saber, si eso le pudo haber traído consecuencias al futbolista, teniendo en cuenta justamente que además posteriormente se jugó en Bolivia y quedó desafectado de ese núcleo de futbolistas para ese partido. Bueno, dentro de lo que se puede saber, por favor, si nos podés explicar. Gracias. Bien, gracias. No, la verdad, fue simplemente un reclamo y una respuesta. Pero un reclamo de un futbolista de Uruguay, de Argentina, y que después eso se amplió a sanciones que tuvieron algunos equipos por el estado del estado del campo del estadio, ¿no? Eso es una realidad. Lo que sucedió fue eso, fue un reclamo o una pregunta y una respuesta con la explicación de lo que habíamos hecho nosotros y lo que sucedió. Lo que a mí nadie me consultó qué había sucedido. Y como dije anteriormente, nosotros establecimos una regla que respondemos absolutamente todo lo que es formal e informal. Y creo que todos los que están presentes acá lo pueden asegurar. Entonces, a mí nadie me consultó, siempre hubiese sido esta mi respuesta. Un futbolista que reclama porque el estado del campo no era el ideal, al cual se le da una explicación. Y rotundamente no tiene nada que ver que haya participado de ir o no a Bolivia a esta situación. Absolutamente nada que ver. Jorge, acá, Alberto Sobrero, periodista de Ovación. Yo te quería consultar lo siguiente. Desde 2003 no se daba que Uruguay no quedaba fuera de la Copa del Mundo tanto en sub-20, sub-17. Y desde 2013 que Uruguay no juega una Copa del Mundo sub-17. Yo te quería consultar para vos, ¿cuáles crees que son las causas que se están dando para que se dé eso, de que en 2003 no vayamos a ninguna de las dos Copas del Mundo y se vuelva a dar ahora en 2025 y que en 2013 no compitamos en una Copa del Mundo sub-17? Muchas gracias. Bien, te agradezco. Bueno, un poco de lo que hemos venido hablando, ¿no? Nosotros
Es un dato muy interesante que del 2013 la selección sub-17 no participa en un mundial. Y después la 20 sí compite, y compite bien. Entonces ahí hay como un mojón de que habla de que lo tengo que asociar a que cuando el futbolista a los 17 años lo suben a primera, como que logra otro desarrollo. Tendríamos que revisar en nuestro caso qué está sucediendo de los 17 años hacia atrás, ¿no? Porque son las categorías que evidentemente nos ha costado más. Sin ser reiterativo, la 20 compite, bueno, en esta tuvo la fatalidad pero es una categoría que siempre compite de buena forma. Entonces, bueno, en toda esta explicación, en todo esto de que los chicos vienen muy jóvenes y que se van, y bueno, y habrá que seguir revisando, pero sobre todo también que tenemos que revisar metodologías de trabajo en la formación, ¿no? Jorge, por acá. ¿Cómo andas? Leo Díaz de Telemundo, de Canal 12. ¿En qué está el tema del entrenador de la selección sub-20? Si bien no hay ninguna competencia cercana de cara a futuro, ¿en qué está el tema del entrenador? ¿Hay algún candidato arriba de la mesa? Y Marcelo Bielsa, ¿se mete en este tipo de temas? ¿Hizo algún comentario al respecto de quién podría ser el entrenador de la selección sub-20? ¿Le interesa quién puede ser el entrenador de la sub-20 en el futuro? Muchas gracias. Bien. Bueno, hoy la selección, que es la categoría 2007, ya está entrenando con la conducción de Diego Pérez y con la asistencia de Ignacio González. Eso es lo que estamos desarrollando. Como bien dijiste, hay un tiempo bastante largo para la próxima competencia. No, Bielsa no tiene injerencia en juveniles. Sí, debo decir que desde el sudamericano que dirigió Broly, nosotros vemos y analizamos todos los partidos de los torneos de juveniles, y ante requerimiento de los entrenadores de alguna consulta siempre la han tenido, si el entrenador la necesita o la requiere, lo que nosotros no, los entrenadores de las selecciones uruguayas tienen total independencia, pero sí sigue todo el proceso y lo analiza, y cuando su opinión es requerida, con mucho gusto la da, sin invadir y sin que el entrenador pierda la independencia. Jorge, Fernando, el espectador de deportes, ¿cómo andás? ¿Cómo es la comunicación con los técnicos de formativas en los clubes? Y otra cosa que me han dicho es como que hay un exceso del modelo europeo en la aplicación de la formación del jugador y que de repente le quita la esencia a los chicos de nuestro país. Bien. Hay cosas que son verificables que es importante decirlas. La comunicación, nosotros hicimos reuniones con absolutamente todos los clubes a nuestro ingreso a la AUF, recibimos a todos los clubes, trabajamos mucho en conjunto, tenemos mucho intercambio. Yo catalogo esta relación de muy buena y de mucha colaboración de los clubes, hasta más de lo que deberían. El otro tema que es importante es que, por ejemplo, el año pasado, cuando la premiación de los torneos juveniles, nosotros le pedimos al Consejo Juvenil una encuesta de que los técnicos formaran su equipo ideal de la categoría, sin poner los jugadores que ellos dirigían, para tratar de empezar a ver esas cosas, que también hubo mucha colaboración. Entonces, la relación es buena y creemos que tenemos que seguir por ese camino. En cuanto a lo segundo, es una pregunta interesante. Yo creo que en el año 2025, y yo escucho a ustedes de que competimos en los últimos torneos y los equipos no tenían intensidad, o mismo la crítica a la liga local de que no tiene intensidad. Es así, ¿no? Lo que dicen. Entonces, yo digo que hoy es indivisible
si un futbolista no tiene buena condición y partiendo que la técnica es el inicio, yo no puedo dividir un futbolista en si es, y creo que la pregunta de modelo europeo apunta a la robustez o a la fortaleza, ¿no? Bueno, yo no lo puedo dividir porque ustedes están en el ambiente y son analistas del fútbol especializados. Si no desarrollás ciertos valores, es muy difícil competir. Pero nosotros, mira, hay una muestra clara de que a nosotros nos interesan los futbolistas que juegan bien y te lo puedo reflejar con un dato totalmente comprobable. Esta selección sub-17 tiene 12 jugadores de menos de 1,75. Entonces no comparto eso y con respeto, no lo comparto, porque nosotros nos enfocamos a formar futbolistas con una identidad y tratamos de que jueguen bien y de que tengan la identidad del fútbol uruguayo. Ahora, si vos me decís que para competir internacionalmente no necesitas de cierta preparación, bueno, creo que no es, porque si ustedes que ven los partidos de cerca habrán visto las velocidades y la fuerza que tienen los futbolistas, ¿no? Entonces, también hay un dato que yo no les comenté, es que en la región hay un crecimiento marcado de Colombia y Ecuador, Ecuador guiado por el modelo de un club y Colombia desarrollando futbolistas que tienen robustez, que tienen velocidad y tenemos que competir con ellos, pero sin dejar de lado nuestra esencia. No hay una formación europea, hay una formación pensada para el fútbol uruguayo y tratar de lograr los mejores rendimientos de los futbolistas. Jorge, siguiendo por la línea de vincular la selección mayor con el proceso de juveniles, ¿sentís que pudo afectar, más allá de los vaivenes deportivos, el cambio de paradigma en cuanto al proceso? Veníamos acostumbrados de una línea de trabajo que iba desde la mayor hasta los más chicos, ahora eso cambió y en ese sentido sí sería saludable, no desde el cuerpo técnico de la selección mayor, porque entiendo que no tiene la obligación, pero sí desde tu rol, e incluso desde más arriba, bajar una línea más uniforme. Bueno, es una visión muy respetable y obviamente que puede ser así. Nosotros como estructura hemos decidido que las selecciones juveniles funcionan con esa línea de trabajo. Todas las selecciones juveniles tienen la misma preparación y el mismo sostén que decíamos al principio. Y tenemos una selección mayor que funciona distinto porque evidentemente no tiene los jugadores. Los jugadores vienen a la fecha. Pero yo no diría que hay un distanciamiento, sino que lo asocio con que cuando al entrenador de la selección mayor se le requiere opinión, siempre está dispuesto. Jorge, hace un rato mencionaste que están planificando modificar el formato de los torneos de juveniles, que creo que es algo que es cierto que hay mucha distancia y mucha diferencia entre algunos clubes y otros. Hace unos años se dio una goleada histórica de Nacional sobre Huracán de Paso de la Arena, 22-0, eso no es competir realmente. ¿Qué tienen ustedes planificado o pensado que con los equipos que logran mayor diferencia en cuanto a la captación de futbolistas con respecto a los otros, se pueda emparejar un poquito más la cuestión, también para que esa competencia sirva para hoy o mañana esos futbolistas que integran las selecciones uruguayas juveniles puedan competir a buen nivel contra las otras selecciones? Sí, obviamente que tenemos que lograr un acuerdo, lograr otro tipo de torneo o hacer que esos torneos realmente inicien en la formación. Bueno, no solo de parte de la dirección, sino del Consejo Juvenil, hay muchísima idea. Este año se dio un paso importante, se logró jugar en Espejo por una idea del presidente del Consejo Juvenil de jugar viernes y sábado para que el domingo fuera libre y los futbolistas pudieran trabajar el lunes ya, aumentar un día en lo que es la formación.
continuamente se está en proceso, hay que lograr que esto genere cambio en los torneos y que sean más competitivos. Pero seguimos pensando en un modelo de torneo. Ustedes, algunos no eran nacidos, pero en el año 79, que fue la última gran captación del fútbol uruguayo, se hizo a través de un torneo nacional y nosotros estamos bastante tenaces con ese tema y pensamos que el año que viene lo podemos lograr. Se hizo estaba Gesto en aquella época. Gesto sigue estando. Sí. O sea que de alguna manera hay una continuidad en la idea. Consulta, Jorge, el próximo Sudamericano Sub-20 es enero del 2027. Estamos en el 2025. Álvaro, ayúdame, ya está enero 2027. 2027, bien. Y el próximo Sudamericano Sub-17 es el año que viene. Es el año que viene porque todos los años hay mundiales juveniles en Qatar. Exactamente. Ahí. Entonces, dos consultas en una. Una es, con el diario del lunes, ¿se pudo hacer algún esfuerzo mayor para mantener a Marcelo Broly? Sí, no había chance, así se dieron las circunstancias. Y la otra, pues no sé si hay otra ronda de preguntas, es para el Sub-17, que es el año que viene, y para el Sub-20, que es el otro año del 2027. La intención es designar entrenadores principales medianamente rápido o más cercano a los torneos. Voy a ordenarme. Empiezo por lo último. Las elecciones están funcionando. La selección sub-15 no está funcionando porque nosotros estamos respetando que Conmebol no ha tomado decisión y no queremos tomar jugadores de los clubes para entrenar si no hay un torneo. Eso indudablemente no va a afectar porque la preparación puede ser menor si se decide que haga el torneo. La Sub-16 está trabajando con Ignacio González y la Sub-18, que es la otra selección que va a ser la próxima Sub-20, está trabajando con la 17 con Ignacio González y Álvaro Fernández y la 18 con Diego Pérez y Álvaro Fernández e Ignacio González. Nosotros ahora tenemos algunos torneos, entre ellos la Alcudia, que van a decirnos cosas y ver cómo seguimos hacia adelante. Diego Pérez. Ese es el escenario actual de nuestras selecciones, sin dejar de trabajar y tratando de ver esa generación. La primera pregunta es, con el diario del lunes, si se pudo hacer un esfuerzo mayor para mantener a Marcelo Broly. Bueno, eso yo creo que es un tema que a mí me excede. Nosotros obviamente que queríamos que Broly siguiera, pero bueno, después pasa. Y bueno, esto hay que asociarlo con la pregunta que me hacía Hernán. Y si yo decidiera estas cosas, imagínense que Broly hubiese seguido. Esto es una comprobación de todos los filtros que tengo yo a la hora de tomar decisiones. Ahí hay un título. Bueno, Jorge, por acá nuevamente. Sí, acá a tu derecha, Jorge. Ya que se puede. No, está bien. Ya que se dio otra instancia de preguntas, sigo con los juveniles y quiero insistir también con el tema que manejaban los colegas en cuanto a los técnicos, ¿no? Los entrenadores. No quiero utilizar un término grosero, pero como que da la sensación de que son técnicos descartables, ¿no? Porque ganando y no ganando por ahí hasta se entiende, pero bueno, lo que manejaba de Broly, Coito, López Báez, se dice que Alonso ahora no sigue, esto me lo podrás confirmar tú. ¿Es lo mejor esto de ir rotando, cambiando técnicos, termina un campeonato, ganen o pierdan, se van? Te agradezco la pregunta porque me da pie para explicar algunas cosas. Si ustedes ven los entrenadores de las selecciones juveniles, hay algunos entrenadores que ingresaron sin ningún tipo de experiencia. El caso de Ignacio González,
el caso de Álvaro Fernández, el caso de Matías Alonso. Con una experiencia media fue el caso de Broly y con una trayectoria reconocida la de Fabián Coito. ¿Por qué esta mixtura? Porque para nosotros es una obligación tanto formar futbolistas como formar entrenadores. Tal vez ustedes no se detienen a pensar, pero es muy distinto dirigir una selección que dirigir un club. Sumamente distinto, ya que como primera condición entrenás durante un proceso prolongado y competís al año, y si perdés el primer partido seguramente no clasifique. El 75% de los equipos que pierden el primer partido no clasifican a segunda fase. Entonces no es el mismo tipo de entrenador el de selección que el de club. Entonces nosotros teníamos la obligación de formar entrenadores de selección para justamente que no sucedan estas cosas, de que ante casos de éxito, que el entrenador se va, como fue lo de Broly, nosotros pudimos mantener toda la estructura, pudimos mantener a los dos profesores, que hoy son los profesores de la selección mayor, pudimos mantener al entrenador de arquero, pudimos mantener a los analistas, por esa conformación de cuerpos técnicos que no te desarma la estructura. Bueno, hasta ahí la palabra del secretario del Deportivo.